Hoy recordaba a mi abuelo, que fue un muy buen abuelo conmigo. Lo recuerdo trayéndome chocolates y entregándome dinero a escondidas como un secreto. Cuando ya su salud decaía, recuerdo estar aquellas tardes escuchándolo, contándome sus historias de cuando era joven y era arquero, y le gustaba jugar a la pelota, y aunque a veces me terminaba repitiendo las historias, sonreír y verlo sonreír era lo que más me importaba. A final de cuentas, para un abuelo, la sonrisa de un nieto es la vida. Los mejores regalos que podemos dar son el tiempo y la sonrisa. Dedicar tiempo y sonrisas. Recuerdo también cierto día que él ya estaba casi dormido, la mayor parte del tiempo estaba dormido, poquito duraba despierto y se pasaba acostado. Fuimos a visitar a mis abuelos, estuvimos toda la tarde, nos íbamos de la casa, me despedí, le dije que lo quería mucho y caminé un poco para irme. Al cruzar la puerta, sentí en mi corazón, es la última vez. Hice un ademán de que se me quedaba algo, se me quedaba el corazón. Volví, lo abracé mucho, le besé la cabecita y le dije que lo amaba. Te amo, abuelo, todavía te amo. Él sonrió y 2 días después, ustedes ya saben. ¿Cuál es el sentido de la vida? Hay días en que lo sé y otros en que no lo recuerdo. En Eclesiastés, si lees ese hermoso libro de la Biblia, que te lo recomiendo, después de leer todas sus páginas, que mucho valen la pena, te diré al final que casi todo es vanidoso y fatigoso y sin mucho sentido. El único sentido real es preocuparse de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y Jesús resumió los mandamientos en 2 o 3. Básicamente se trata de amar. Amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo, que lo escuchamos muchas veces, que implica que tú te ames. Te tienes que amar con lo fácil que suena y lo difícil que es, y con ese mismo amor debes amar a los demás. Ser generoso, empático y no egoísta. Estamos aquí para amar. Somos seres que necesitan amar y ser amados. Salvo por la muerte, enfermedades y ciertos lazos, el resto de las preocupaciones son más o menos secundarias, vanas, arreglables y mejorables. Y si tuviera que agregarle algo, siendo bastante presuntuoso de mi parte, como si importara un poco mi opinión, sería disfrutar de la vida, disfrutar de cada cosa y tratar de tomar decisiones de las que no te arrepientas. Quedar con el corazón contento, en paz, mirando la vida al morir y decir, sí, es la vida que me hubiera gustado vivir. Fui feliz. Hice todo lo que quise, amé todo lo que quise y realmente disfruté de todo. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo aburrido, lo divertido, todo. Toda clase de experiencias y de colores. Cada momento, cada sentimiento, cada cosa, incluso los dolores, tendrán un sentido. Todo sirve para aprender, para crecer, para ser mejor persona. Y al final, ya no habrá más preocupaciones. Aunque a ratos duela, vale la pena estar vivo y ver qué pasará mañana. Todo pasa. Lo bueno, ese momento bonito va a pasar. Y lo malo, ese momento feo, también va a pasar. Todo es momentáneo, todo es pasajero. Ya quisiera yo que mi primer beso fuera eterno, lo pasé muy bien. Y ni qué decir de los placeres que siguen después de eso. Es para repetir muchas veces ese momento. Tras la muerte, los que quedan lloran, pero realmente no deberían llorar tanto la ausencia, sino agradecer haber podido compartir un pedacito de tiempo en esta vida, haber coincidido, haberse conocido, haberse amado. Sé que estoy siendo insensible, totalmente lo políticamente incorrecto, y lo es. Esto es desapego. Pero quien te ama y ve desde el cielo, no te querrá ver de luto eterno. Querrá verte sonriendo, disfrutando tu vida,
amando y siendo feliz. Siempre esas personas estarán contigo y seguirán presentes mientras tú los recuerdes, especialmente recordando el amor que te tuvieron y el que tú les tuviste. Llora lo que tengas que llorar. Eso es natural. Si después de un tiempo no puedes sonreír por ti, que yo sé que es difícil, trata de sonreír por ellos. No los puedes ver, no los vas a ver a lo mejor, pero ellos están ahí, abrazándote cada día. Y ellos, más que nadie, que te ven y que tú no los puedes ver, querrán verte parado y aprovechando cada momento y cada minuto de tu vida. Ríete y da las gracias. Todavía estás vivo y puedes comer cosas ricas. Los muertos no comen. Ya me iré yo a comer mis platos favoritos. Todavía soy soltero. Si tuviera esposa, ya saben qué lo estaría haciendo. ¿Y qué decir de disfrutar la compañía de los hijos, los nietos y bisnietos para las personas que los tienen? Al final la vida es eso, y los pequeños detalles. Sentir la lluvia, oler el pan calientito, sentir la calidez de un abrazo, ver las hojas de otoño, ser un niño de nuevo y jugar a mirar formas en las nubes, escuchar tus canciones favoritas, hablar con tus amigos, decirle te amo a quienes amas. Toma fotos, graba, haz muchos recuerdos bonitos, llénate de experiencias maravillosas y siente tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus intuiciones, tus sentidos, todo lo que tú eres, todo eso que tú eres. Date el espacio de vivir y aceptar todo eso, todo tu ser. Son regalos, todo eso son regalos. A veces cometeremos errores. Aprovecho de pedir perdón a las personas a las que alguna vez lastimé, con y sin querer, directa o colateralmente. Hay que aprender a pedir perdón. Y para ganar también tendrás que aprender a fracasar. Muchas veces vas a fracasar. Ser humano implica sentir cosas contradictorias, pero ese es el sentido de la vida. Vivir y hacer cosas de vivos, literalmente. Después, cuando muera y me vaya al cielo, capaz que le pida permiso a Dios un ratito para venir de paseo a la tierra, a seguir viajando los trenes bala. Me voy a ir de país en país recorriendo lo que no alcancé a conocer por plata. Creo que seguiría haciendo cosas divertidas. Oro y espero que Dios me admita en el cielo. No soy precisamente un santo ni la mejor de las personas. Podría ser mejor de lo que he sido y soy muy consciente de eso. Oro y también espero que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que está viendo este video y que me está escuchando, y que nos regale más días de vida para seguir disfrutando juntos y seguir teniendo cada vez mejores momentos y cosas más gratas. Un abrazo. Te quiero mucho.